Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:12, queremos saludar a esta hora a la senadora del Partido Comunista por la región metropolitana y ex ministra de la Mujer para hablar de algunos asuntos vinculados con el debate de igualdad de género y de los derechos de las mujeres, Claudia Pascual. Senadora, muy buenos días, gracias por poder tener esta conversación. Muy buenos días, Patricio, a todos los auditores y auditoras también. Sí, bueno, se ha hablado de esto, pero siempre tiene el valor, siempre tiene un gran valor, senadora, hablar de cosas una vez que decantan, ¿no? Han pasado varios días del plebiscito. ¿Qué diría usted ya, estando usted y yo al respecto en un lugar más sosegado, respecto a qué lecciones sacar respecto al modo en que se condujo el proceso, pero muy específicamente en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y al modo en que éstas hoy día los conciben para efectos de las políticas públicas? Mire, yo creo que una gran conclusión, no solo para el subtema que tú me preguntas, sino que para todo el proceso, es que las constituciones tienen que ser marcos reglamentarios, rayados de cancha, para decirlo más coloquialmente, habilitantes para que en general las ideas políticas coyunturales de quienes militan en partidos políticos, pero también de quienes no militan en partidos políticos, que es el 90 y tantos % de la población en Chile, puedan convivir, ¿no? Y que permitan que efectivamente el sistema político y los procesos electorales configuren los distintos ciclos políticos y dependiendo de aquello, digamos, los procesos culturales, los procesos económicos, los procesos sociales y políticos decanten en mayorías y en minorías que permitan ir generando los acuerdos, diría yo, político-culturales que permitan avanzar en seguir estableciendo derechos para nuestro país y para la población en general, pero también para segmentos de la población en particular, sobre todo aquellos segmentos que se han visto discriminados de forma histórica, que se han visto violentados de forma histórica, y dentro de esos segmentos tenemos nada menos ni nada más que precisamente a un poquito más de la mitad de la población chilena, que son las mujeres. Niñas, adolescentes y mujeres. Sí. Y desde esa perspectiva creo que el haber llevado adelante dos procesos constitucionales, uno que yo sigo reivindicando porque muchos de sus contenidos eran muy relevantes y no estoy hablando de la totalidad del texto, pero sí habían contenidos muy relevantes en materia de definición de Estado Social y Democrático de Derecho, en materia de definiciones en términos de cómo acceder y seguir promoviendo los derechos sociales, como fue el primer proceso convencional. Pecó ese proceso, y mucho más el segundo, de haberse transformado en casi programas de gobierno de una sola forma de pensar de nuestro país. Y en particular el segundo. El segundo era un programa de gobierno de un partido en particular, ni siquiera representaba supuestamente a la totalidad de la derecha de nuestro país. Y prueba de ello, de forma oportunista, a mi juicio, tienes tú hoy día todos los descargos de personalidades de Chile Vamos que le recriminan haber sido maximalistas. Ya, ¿no? Pero en esa línea, senadora, hablemos de la última elección presidencial, ¿no? Hay distintas maneras de nombrarla. Ganó Boric, que es lo más obvio, ¿no? Otros dicen perdió Kast. Pero entre medio, los datos duros así lo señalan, pero también se vio de una manera cualitativa muy clara, las mujeres, tanto individualmente como organizadas, no se había visto que entraran de una manera tan decidida al escenario electoral a propósito del programa presidencial del candidato republicano, ¿no? Y algo parecido ocurrió ahora porque revisando los datos es muy significativo y notorio el modo en que las mujeres, pero muy en especial las mujeres jóvenes, concurrieron muy rotundamente con el en contra, ¿no? Bueno, algo nos dice esto.
respecto al nivel de conciencia que tienen las mujeres y las transformaciones culturales por lo general van ocurriendo como a través de las generaciones, por eso se nota más en los más jóvenes que en los mayores en relación a este asunto, ¿no? ¿Qué reflexión hacer ahí? Porque había una voluntad, ¿no? Evidentemente hay una correlación entre el programa presidencial del candidato Katz en relación a este asunto puntual y la propuesta de texto constitucional en relación a este asunto puntual, digo la última. Sí, no, claro. Desde esa perspectiva, yo creo que las mujeres se toman, digamos, la palabra y se toman, más que la palabra, la acción de defender las conquistas que hemos llevado a cabo, ¿no? Yo quiero recordar que incluso en el marco de la campaña presidencial, Boric Kast, no solo las mujeres con respecto a sus propios derechos, ¿no? Y sus derechos en materia de autonomía política, derecho a representarse, paridad, etcétera, sino que también en los derechos sexuales y reproductivos, o si tú quieres llamarlo de forma más amable, el buen vivir de la sexualidad y la reproducción, y por sobre todo en la erradicación de la violencia, que es parte de la autonomía física, pero también con el derecho a la autonomía económica, digamos, ¿no? Hicieron una arremetida muy grande en esa campaña presidencial, pero también las mujeres defendiendo otros derechos. Yo quiero decirte que, por ejemplo, el movimiento de mujeres en defensa de sus hijos y de sus hijas, en situaciones de discapacidad o en situaciones como son los trastornos de espectro autista, hicieron una campaña subterránea que no se vio mucho visiblemente, pero que yo estuve en mucho debate, que era muy notorio cómo ellas defendían y estaban en contra del candidato Kast porque iba a derogar el decreto 170 de educación y por lo tanto el tema de la inclusión en educación y la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, para aquellos que tienen necesidades especiales, era muy notorio. Lo mismo ocurre en este campo constitucional último, digamos, ¿no? En este proceso constitucional último, en donde las mujeres dicen, bueno, hemos conquistado derechos hasta acá. A veces nos podemos agarrar del moño, si tú quieres, para decirlo coloquialmente, de cuánto nos falta por avanzar, de cuánto nos vamos a demorar en llegar a todo lo que queremos, pero lo que no estamos dispuestas es a perder lo que hemos avanzado hasta acá. Y eso era algo notorio, a pesar de que incluso desde el Comando de la Favor se trataba de decir de forma bastante falaz de que el texto no iba en contra de los derechos de las mujeres. Y el texto sí iba en contra de los derechos de las mujeres, porque incluso era sumamente mañoso. Tenía titulares de la canción pro derechos, pero los contenidos, las estrofas de la canción eran totalmente de más bajo estándar que es lo que está consagrado hoy día por las leyes que actualmente tenemos vigentes en nuestro país. Bueno, en la misma línea, senadora, pero quizás viéndolo desde el otro lado, la ministra Orellana del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha reconocido que el escenario legislativo no es muy propicio para, bueno, esto en realidad si uno lo mira tendría que concederlo rápido, ¿no? El escenario legislativo no es muy propicio para cumplir una de las promesas de este programa presidencial, el del actual gobierno, que era la despenalización del aborto en general, ¿no? Pero yo me pregunto en voz alta, esta pregunta es súper mañosa, senadora, porque me pregunto en voz alta con un micrófono, ¿no? Y entrevistándola a usted. Y como si estuviéramos solos. Y como si estuviéramos solos. Muy bien. Si esa pretensión, que no niego que está consagrada por los tratados internacionales y así sucesivamente, es todavía una pretensión socialmente mayoritaria, ¿no? Ahí también quería pedirle una reflexión respecto a este tema que sabemos que ha ido avanzando bien lentamente en la sociedad chilena. Mira, yo creo que a ese respecto hay mediciones en los estudios que son súper diferenciadas también por tramos etarios. Ajá. Y yo creo que avanza mucho más rápidamente en precisamente lo que tú constatabas en el marco de la pregunta anterior, que tiene que ver con el segmento de las mujeres jóvenes en nuestro país. Pero no es todavía un anhelo mayoritario. A diferencia de lo que fue despenalizar aborto en tres causales, ¿no? Si tú sigues tomando hoy día los estudios de opinión, aborto en tres causales sigue siendo algo que la mayoría de nuestra sociedad, no solo las mujeres y no solo en las distintas edades, por supuesto que se puede comportar de forma distinta dependiendo de los tramos etarios, pero en general sigue obteniendo un 68 o un 70% de adhesión, a diferencia del aborto por plazo o sin causal alguna, digamos, que baja drásticamente a un 30%.
Yo en eso reconozco un aumento. Los estudios que se hacían en el periodo que se estaba tramitando tres causales, 2014, 2015, 2016, 2017, los estudios daban que aborto por plazo era apoyado solo por un 20%, ¿no? Y tres causales un 70%. Tres causales sigue siendo apoyada en un 70% y por plazo aumenta un 30%. Entonces hay un avance en aquello, pero sin embargo siento que todavía no es reflejo de la totalidad de nuestra población, o de una gran mayoría, digamos, que se puede expresar. Yo creo que por eso es que pudimos sortear también las dificultades parlamentarias en términos de correlación de fuerza que tuvimos en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo cuando hicimos este proyecto. Entonces, sí, pues la democracia cristiana estaba resistente al principio. Sí, pero no solo... algunos personeros, sí, de no digo los todas, reflejados, ¿no? Sí, pero algunos personeros, pero no solo ahí. Sí. Nosotros tuvimos discusiones también con personeros socialistas, con personeros PPD, con personeros radicales. Entonces, o sea, quienes no estaban de acuerdo era un poquito más transversal y logramos la mejor mayoría posible para poder acceder a esta ley. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, hoy día, ¿qué nos cabe? Implementar como corresponde tres causales. Seguir velando por su implementación. Hoy día nos debería de llamar a preocupación, y yo creo que en eso la ministra tiene toda la razón cuando plantea hay menos correlación de fuerza en lo legislativo, y también tenemos que preocuparnos en situaciones como las que están ocurriendo hoy día, que el 45 o el 48% de los profesionales médicos son objetores de conciencia en hospitales públicos. Entonces, ¿cuál es la garantía que le damos a las mujeres que están en esas regiones y en esos hospitales, que tienen que acceder a esos hospitales? ¿Cuántos profesionales vamos a contratar? No es que vas a despedir, sino que qué otro staff de profesionales vas a contratar para tener a disposición turnos éticos que siempre estén disponibles para las prestaciones, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema que hay que avanzar enormemente en su implementación a cabalidad, y desde esa perspectiva ir mejorando las políticas públicas y ir mejorando el debate de la agenda pública que vaya avanzando en el respeto de todas las decisiones. O sea, usted diría, ministra, que obviamente sabemos cuál senadora, es su senadora, perdón. Sí, es que como era ministra antes y como estamos hablando de temas también de cuando era ministra, me enredé, ya, pido disculpas. No, lo que le decía es que más allá de que sabemos cuál es su clara posición respecto al tema, usted diría que la orden del día es concentrarse en despejar el camino para la adecuada implementación del aborto en tres causales. Yo creo que con las mayorías parlamentarias o con la distribución política parlamentaria de hoy, me atrevo a decir incluso que se corren más riesgos, tratando de generar nuevas mociones en esta perspectiva, y creo que es mucho más importante, porque también quiero poner el ojo en algo, Patricio, si me permite. Sí. Aborto en tres causales se promulgó en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Se generaron los reglamentos también antes de traspasar el mando al gobierno de Sebastián Piñera después de que ganó. Pero fue al gobierno de Sebastián Piñera que le tocó su primera implementación, y en esos 4 años no quedó del todo bien implementado. Se cambió el reglamento, se hicieron restricciones a las propias legislaciones y al propio reglamento que se había generado. Por lo tanto, ese es el camino que tenemos que desandar y correr nuevamente, como es el espíritu de la ley, por tanto, ¿no? Y como es la realidad de nuestro país, con nuestra realidad de hospitales regionales, con nuestra realidad de hospitales públicos, con la dispersión geográfica, con 40 y tantos % que te digo yo, casi 50% de objetores de conciencia, es la causal de violación, que a mí me parece súper tremenda, porque es la causal que alberga a las niñas y a las adolescentes en un porcentaje no menor, digamos, ¿no? Entonces, yo desde esa perspectiva siento que eso es súper importante, independiente de todas las otras evaluaciones que hagamos. Eso tiene que estar siempre en la primera orden del día, junto con las políticas de autonomía económica y el trabajo de las mujeres, y por lo tanto más empleo, junto con erradicar la violencia, junto con todo, eso siempre tiene que estar ahí. Senadora, y en la misma línea, se acaba acaba de entrar en vigencia la ley de conciliación laboral, ¿no?
Y que esto forma parte del tema mayor de cómo también las tareas que históricamente habían sido no remuneradas pasan a ser parte de las políticas públicas y no asuntos meramente privados, como habían sido históricamente. Bueno, este es un tema que es una opinión, ¿ah? No ha tenido tanta relevancia en los medios de comunicación como quizás lo podría tener si, por ejemplo, se tiene en consideración que para algunas escritoras feministas, y paréntesis, me declaro para nada conocedor del tema, pero sí uno lee todo lo que puede, ¿no? Silvia Federici ha hecho mucho énfasis en que la opresión contra las mujeres está concentrada muy fuertemente en eso, ¿no? En el trabajo doméstico no remunerado y en el modo en que estas cosas van haciendo desigualdades de carácter general entre mujeres y hombres. Bueno, esta ley ha entrado en vigencia, forma parte, yo sé, de un proceso mucho mayor, y quería pedirle una opinión sobre esto, ¿no? Respecto a esa transformación también, que este gobierno se la ha propuesto por primera vez, más allá de cuánto ha avanzado, pero al menos se lo propuso formalmente de pensar, ¿no? En una agenda de Estado más estructural respecto al tema. Sí, yo creo que, bueno, esta es una ley en todo caso que tiene una impronta de urgencias y de tramitación y de llegar a los acuerdos para poder ver la luz de parte de este gobierno. Sin embargo, siendo justos, son las urgencias a partir de la fusión de varias mociones parlamentarias. Partieron por el parlamentario. Lo digo porque son muy celosos los parlamentarios y las parlamentarias de reconocerle su autoría, digamos. Entonces, eso es lo primero. Pero yo creo que esta es una legislación que es importante, no solo por el aspecto de transformación cultural, sino que también por el aspecto de reconocimiento de que hay dificultades en algunas familias, principalmente porque las mujeres llevan el cuidado, pero también se le está, lo veíamos la semana pasada en la promulgación de esta ley, cuando estaba el ejemplo de una familia donde era el hombre quien se iba a tomar este teletrabajo, puesto que la responsabilidad de su mujer laboral le impedía poder hacer ese teletrabajo y él lo iba a asumir. Entonces también a algunos hombres, y por lo tanto desde esa perspectiva, sumarme al llamado de que los hombres también ocupen, digamos, esta legislación, tal cual como la que tienen que ocupar de los permisos para las enfermedades de hijos de menores de 1 año, para el postnatal parental. Claro, es como la antigua política de las salas cunas, senadora, que llegue un día en que ya no sea una política para las mujeres, ¿no? Exactamente, que sea una política para los trabajadores y las trabajadoras que tengan hijos. Bueno, entonces hace conciencia sobre eso y sobre todo en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes hasta los 14 años. Yo creo que eso es súper relevante. Sin embargo, creo que a esta legislación hay que ponerle más debate de transformación cultural, porque si tú te fijas en lo mismo que tú me citas de la Silvia Federici, cómo esta legislación hace mayor corresponsabilidad social entre empleadores, Estado también incluido como empleador, y trabajadores y trabajadoras, y el mundo de la familia, sin que terminen siendo casi exclusivamente solo las mujeres quienes se tomen el teletrabajo, sigan cuidando, por lo tanto, a los seres queridos que hay que cuidar, que son los hijos y las hijas, o algún otro familiar que requiera cuidado, y que finalmente terminen siendo también más explotadas, tanto en su trabajo remunerado, ¿por qué? Porque te cuesta congeniar también, digámoslo, o sea, yo creo que todos vivimos la pandemia y todos y todas sabemos lo que es teletrabajar y al mismo tiempo estar con las cosas de tu casa y sobre todo cuando hay niños y niñas y no te cunde, digamos, ¿no? Sí, colegio, oficina y casa al mismo tiempo, ¿no? Eso ocurre con la... Claro, entonces hoy día puedes tener colegio que te ayuda fuera de la casa, digamos, pero tampoco es la jornada completa de tu labor. Entonces, finalmente, igual en algún minuto se te va a... Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea finalmente no termine recluyendo otra vez a las mujeres? Entonces, insisto, este es un tremendo avance, porque no impone el teletrabajo, lo genera como una facultad, pero además lo genera como una facultad que también reconoce el poder negociador de las organizaciones sindicales para poder generar estos pactos, pero también generar las modalidades híbridas, por lo tanto no obliga a que toda tu jornada semanal sea en teletrabajo, ¿no? Y de repente puedes buscar ahí también un acomodo de mejor manera, lo da tanto a hombres como a mujeres trabajadoras. Entonces yo creo que desde esa perspectiva es un avance, pero insisto que le falta más debate para que sea
más completa la mirada y no terminemos con una muy buena intencionalidad generando un proceso, digamos, que producto de que el sistema social, cultural, no te da el Sistema Nacional de Cuidados, que estamos todos buscando, digamos, como sociedad, terminas igual siempre resolviendo de forma individual, y de forma individual uno sabe que desde por el cariño hasta porque no tenéis otra posibilidad, termina autoexplotándose a sí mismo, ¿no? Entonces ese es el tema que... y por otro lado, también creo que le falta muchísimo de debate en buena lid, lo digo, esto es muy difícil, de congeniar los intereses individuales de cada trabajadora y trabajador o de un centro laboral con la mirada más sistémica, en qué lugares se puede trabajar, no solo qué función dentro de un trabajo, porque yo me imagino que este debate que ahora viene a propósito, la discusión para el sector público, bueno, yo ahí tengo preguntas para las políticas públicas. Yo quiero que las políticas públicas se vayan para la casa, teletrabajen. Entonces, alguien me va a decir, por supuesto que no. Bueno, entonces, como es más complejo, yo también pido que hagamos un debate más sistemático. Y no me estoy oponiendo al derecho individual, no sé si me explico. No, pero hay sectores que convengamos que no, o sea, la atención de público, no todo el mundo, porque además también, ¿sabes lo que me pasa? Es que siento que a veces se nos olvida que el país, yo siempre lo digo para la realidad de las mujeres, y creo que es un poquito extrapolable también a la totalidad de la población. Las mujeres vivimos, algunas en el siglo XIX, otras en el XX y otras en el XXI. Y cuando legislamos solo en la realidad del XXI o pensando hasta en el siglo XXII, se nos quedaron atrás las del XIX y el XX. Entonces aquí no todo el mundo puede teletrabajar porque no tiene ni acceso a Internet. Sí, senadora... Entonces creo que hay que buscarle, no sé si me explico, sin reprimir el derecho, la mirada más sistémica. Es que yo creo que usted abrió una ventana extraordinariamente interesante, porque sobre los asuntos complejos uno no puede incurrir en la frivolidad de las frases hechas, de los eslóganes, y este es un tema efectivamente complejo, y de hecho creo que es un gran tema que trasciende a las noticias del día, y me encantaría muchísimo que siguiéramos conversando, pero como lamentablemente este es un programa de noticias que tiene una pauta y no tenemos en este momento más tiempo para conversar, lo vamos a tener que dejar hasta acá, pero me encantaría que lo pudiéramos retomar quizás en las próximas semanas. Mira, con la discusión de reforma a sociedad conyugal que se está viendo en el Senado y que despachamos hace la semana pasada también desde la Comisión de Mujeres del Senado, se dan realidades parecidas a esto último que estábamos conversando, que también es muy interesante conversar. Senadora Claudia Pascual, no pudimos desarrollar el tema, pero al menos nos dejó las preguntas, y a veces dejar las preguntas es lo más importante. Vamos a retomar la conversación en las próximas semanas. Que tenga un buen día y que tenga felices fiestas de fin de año. Muy bien, Patricio. Muchas gracias a ti, como siempre, por la invitación. Ahí estaba la senadora Claudia Pascual conversando sobre la agenda de mujeres en relación a algunos temas que nos han estado rondando en las últimas semanas. Todos temas muy de fondo. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel diario de conversación. Sala Más